Doctora, compañeros, muy buenos días. A continuación les voy a presentar mi grupo de trabajo, que está conformado por las siguientes personas, que son Julie Moreno, Jennifer Gamboa, Carla Juliet Tole, Alejandro Maecho y quien les habla, Daniel Pérez. El tema a tratar es base de datos y lo va a representar nuestra empresa Supermarket. Economía sin sacrificios. Mi nombre es Jennifer Gamboa Murza, soy de la empresa Supermarket, Economía sin sacrificio. A continuación les voy a hablar de qué es una base de datos. Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar cualquier información. En ellas podemos almacenar cualquier tipo de información, puede ser de personas, de productos, la base de datos de una universidad, de colegios y de una empresa. En esta socialización también vamos a tratar y les vamos a explicar todos los tipos de base de datos, las ventajas y desventajas, para qué nos sirve una base de datos y todas las características que encontramos sobre ella. Bueno, ¿para qué sirve una base de datos? Sabemos que una base de datos primordialmente se utiliza para guardar muchos archivos. ¿Qué pasa con estos archivos? Cada empresa o cada entidad tiene bases de datos muy diferentes, que si los ponemos a un punto de vista servirían casi para lo mismo, pero en realidad no sirven para lo mismo. Las bases de datos básicamente se utilizan para guardar todo tipo de documentos, de registros, todos aquellos documentos que no podemos tener a la mano porque nos acumulamos de tanto documento, nos da pereza cargarlo, y lo que hacemos es archivarlo, y de esa manera no va a haber el riesgo de que se nos pierda algún tipo de documento. La base de datos se utiliza en diferentes términos o de diferente manera según la organización. En el gobierno se utiliza la base de datos para saber qué actividades se van a hacer, qué ha salido nuevo en leyes, qué ha salido o qué se va a hacer en el pueblo. Este tipo de base de datos gubernamental tiene que estar abierta para que toda la ciudadanía pueda ver qué se va a hacer, a comparación de otras bases de datos que son privadas. Otro tipo de base de datos es la que se utiliza en el comercio. El comercio utiliza un tipo de base de datos que tiene que ser exageradamente espaciosa, porque se mete cantidad de documentación que, como se sabe, se puede hablar de materia prima, de prendas de vestir, de toda esta cantidad de documentos que no tenemos a la mano, pero que lo podemos guardar. ¿Y por qué es tan espaciosa la base de datos del área comercial? Porque del comercio nosotros hacemos parte de esa vida del comercio, solo que no nos damos cuenta de todo ello. Cuando hablamos del comercio, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con documentación de toda la materia prima que se exponga. Si vamos a otro punto de base de datos, podemos hablar en una base de datos de un hospital. La base de datos del hospital tiene que ser al pendiente de los medicamentos que entran, los medicamentos que salen, los pacientes que entran, los pacientes que salen. Todas estas bases de datos son muy diferentes. No va a ser la misma la de la gobernación a la del hospital, a la del comercio. Y la última base de datos que les voy a hablar es la base de datos del colegio. Un colegio siempre está encargado de tener el registro de todos sus alumnos, de todas las características de la base de datos. La primera característica es independencia lógica y física de datos. La segunda es redundancia mínima. La tercera es acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. La cuarta es integridad de los datos. La quinta es consultas complejas optimizadas. La sexta es seguridad de acceso y auditoría. La séptima es respaldo y recuperación. La octava es acceso a través del lenguaje de programas de estándar. Tenemos los tipos y modelos de base de datos. En primera instancia tenemos el tipo de base de datos estática. Esa hace referencia de datos de solo lectura y su propósito esencial consiste en almacenar aquella información de carácter histórico. El tipo de base de datos dinámica.
Los datos allí acumulados son reformados a través del tiempo. De esta manera se pueden hacer varias acciones como lo son primera, eliminación, actualización o finalmente agregar datos. Seguimos con el modelo de datos jerárquico. Este hace referencia o es de una forma muy similar a un árbol que tiene un nodo padre y de ellos se desprenden varios nodos hijos. Estos se utilizan especialmente cuando hay gran volumen de información y al utilizar este modelo se crea una estructura estable y de gran rendimiento. Por consiguiente, vamos con el modelo de base de datos de red. Eso fue una gran mejora a diferencia del modelo jerárquico porque ese permite dar una más eficiente solución a los problemas de información, pues que son muy redundantes, pero por su nivel de dificultad a manejar esta base de datos es más utilizado por programadores que por usuarios. Ahora seguimos con la base de datos transaccionales. Su fin único es recolectar y recuperar la información a mayor velocidad posible. Por lo tanto, la duplicación de información no es un gran problema. Para finalizar, tenemos un último modelo de base de datos, que son los documentales. Este es un conjunto de programas que gestionan, almacenan y recuperan la información de documentos. Oigan, compañeros, ¿ustedes saben cuáles son las ventajas y desventajas de la base de datos? A ver, ¿a quién le podemos preguntar? ¡Ay, pues claro, a Andy! Vamos a preguntarle a él. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola Carla, muy bien. Una pregunta, es que yo tengo una duda. Sí, ¿Cuáles son claro. las ventajas y desventajas de la base de datos? Coméntanos a todos a ver si podemos resolver esta inquietud. Bueno, entonces como primer punto les voy a hablar acerca de las ventajas que tiene una base de datos y como primer punto tenemos: las bases de datos nos permiten obtener una información más clara y sencilla. Como segundo punto tenemos obtener una información estructurada y competente. Como tercer punto tenemos compartir la información en forma simultánea con otros usuarios o con otras bases de datos. Como cuarto punto tenemos que nos puede facilitar la estandarización de procesos o nombres de registro. Esta misma nos permite la sincronización de los mismos datos. Bueno, me quedaron claras las ventajas, pero ¿y ahora las desventajas? Ay, ya sé, Carla. Si ya te quedaron claras las ventajas, ahora te voy a explicar en qué consisten las desventajas. Muy bien. Entonces, como primer punto de las desventajas que tenemos son un producto complejo, por lo tanto, no toda persona será capaz de manipular y ponerse al cargo de su mantenimiento. Como segundo punto, tenemos que son costos. Algunos gestores y productores de la base de datos suelen ser costosos, tales como son Oracle, DB2, etc. Como tercer punto tenemos que se requiere de una persona para estar al tanto de su mantenimiento o de alguna falla o circunstancia que se presente en la base de datos. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, Andy. Listo, a mí ya me quedaron claras las ventajas y desventajas de la base de datos. Esperemos que ustedes también, ¿no, compañero? Sí, espero que les haya quedado claro que es una ventaja y desventaja de la base de datos. Compañeros, instructora, esta fue nuestra socialización de nuestro grupo Supermarket y el tema a tratar era base de datos. Esperamos que les haya quedado clara la socialización y la información que recopilamos. Muchas gracias por su atención prestada. Esperamos que les haya gustado. ¡Chao! ¡Gracias!